Muy buenas, estimados. Les tengo una gran noticia, una gran novedad, porque mi promesa es ley cuando yo hablo de Slackware, el legendario Linux, la distribución que tiene para rato y se mantiene estable, vigente, con actualizaciones. Enseguida enseñaré cómo se actualizan los paquetes correctamente en plena actualización. Se trata del curren. También enseñaré a instalar el entorno de escritorio GNOME 49 con kernel actualizado. El requerimiento principal es efectuar la instalación en modo UEFI. Pero ustedes no se preocupen de eso. Todos los procedimientos paso a paso estarán en el video. ¡A comenzar! Y bien, entonces ya inicié el instalador de Slackware desde una unidad USB arrancable y desde este cargador de arranque del GROB hay 3 entradas y yo elijo la primera. Ahí tengo que esperar un momento nada más. Desde ahí voy a presionar la tecla Enter para omitir esa opción que se encarga de mapear el teclado en otro idioma. Desde ahí, eso es como iniciar sesión. Entonces voy a utilizar mi favorita herramienta que utilizo para crear particiones de cualquier unidad. Voy a utilizar el comando parted. Dejando un espacio, utilizo -L. Este es un parámetro que permite ver unidades disponibles. Entonces, ahí está debajo de la línea de comando la unidad de disco duro de 500 GB, la que voy a utilizar para instalar el sistema Linux. Y debajo de esa está la unidad USB arrancable, la que contiene Slackware. Entonces voy a utilizar el comando parted con la unidad de disco duro. Y listo. Primero lo primero. Si la unidad es nueva o ha sido limpiada de raíz, entonces hay que crearle tabla de particiones. Y voy a utilizar el comando make table. Espacio GPT. Voy a utilizar GPT porque voy a instalar todo esto en modo UEFI. Ahora voy a crear la primera partición para el arranque EFI. Ahí utilizo make par. Espacio primary. Espacio. Ahí voy a utilizar el sistema de archivos. Aquí le doy un valor numérico de 0 para que alinee esa partición y se quede en primera. Ahora dejo un espacio y le doy un espacio de almacenamiento de 200 megas.
Ahí utilizo la letra I, no importa si es una letra mayúscula o minúscula. No hay ninguna diferencia. Ahí presioné 2 veces Enter, pero no hay ningún problema y voy a crear la siguiente partición. Ahí estoy utilizando el sistema de archivos ext4. Yo no puedo utilizar cualquier otro tipo de sistema de archivos porque esto podría fallar. Antes tenía la costumbre de utilizar Razer FS, pero en ese caso voy a utilizar este sistema de archivos. Y dejando un espacio le doy un valor numérico para alinear la partición. Le voy a dar un espacio de 1024 megas. Digamos que esta partición es para el recovery. Aquí digo que sí. Aquí ignoro. Voy a crear otra partición, la de Linux Swap. Ahí le doy un espacio de 4 gigas. Ahora voy a crear la última partición, la principal, para que reciba la instalación del sistema Linux. Esta también llevará el sistema de archivos ext4, el valor numérico para alinear la partición y le voy a dar un espacio de almacenamiento de 250 gigas. Y para ver las particiones creadas, utilizo el comando print. Ahí está, todo creado. Y para ver la unidad o partición sobrante, voy a utilizar el comando print free. Ahí está. Al final de todas esas particiones, no tiene nada asignado, pero eso se puede gestionar después. Ahora voy a activar la partición EFI y voy a utilizar el comando set. Ahora tengo que hacerle referencia a la partición, a la primera partición, número 1. Con un espacio escribo ESP. ESP es para la partición EFI. Dejando un espacio escribo ON. Con el comando print puedo verificar si ya tengo la primera partición activa. Y aparentemente se encuentra activa ahora, desde la columna flag. Ahora voy a salir de la herramienta Parted con el comando Quit. Voy a darle un formato rápido a Linux Swap con el comando Make Swap. Dejando un espacio, coloco la unidad particionada /device /sda y el número de partición sería el número 3 donde se encuentra Linux Swap. Y listo. Ahora tengo que activar esa partición. Solamente voy a utilizar el mismo comando, pero lo voy a modificar. Ahí borro make. Por ahí al final coloco on. Quedaría algo así. Ahora presiono la tecla Enter y listo. Ahora voy a escribir el comando clear.
Ahora escribo el comando setup para iniciar los procedimientos y pasos de instalación. Voy a elegir la opción Target. Voy a darle formato rápido a la partición de 250 gigas, aunque consume algo de espacio y solo identifica unas 230 gigas. Voy a elegir la opción Format para darle formato rápido y elijo el sistema de archivos ext4. Ahí ya le está dando un formato rápido. Ahora voy a darle un formato rápido a esta, que debe tener 1024 megas y muestra algo de 786 megas. Elijo la primera opción. Elijo el sistema de archivos ext4 también. Ahí coloco el punto de montaje con un slash boot. Aquí digo OK. Aquí me pregunta si quiero darle formato a la partición EFI. Obligatoriamente tengo que darle formato. Y digo que sí. Y listo. Aquí digo OK. Entonces, desde ahí me pregunta con qué voy a instalar Slackware. Yo estoy utilizando la memoria USB arrancable, pero como yo tengo que instalar Slackware Current, yo tengo que actualizar los paquetes. Y en ese caso tengo que utilizar la opción 5. Y para eso tengo que estar conectado a Internet. Solamente cuento con un access point conectado con un cable de red UTP. Entonces aquí digo que sí para que detecte la conexión a Internet. Ahora ya la está detectando, la está configurando de forma automática. Y listo. Entonces, desde ahí voy a utilizar un servidor. Voy a utilizar mi favorito. Voy a empezar con el protocolo HTTP. Dos puntos, doble slash. Y escribo Slackware. Punto. OSU. OSL. Punto org. Al final coloco un slash. Y digo OK. Aquí tengo que colocar la continuación de ese enlace. Ahí hace referencia con un directorio donde se encuentra todo el contenido de paquetes. Entonces ahí escribo Slackware 64 guión current slash Slackware 64 y finalmente coloco un slash y digo OK. Ahí digo OK. Entonces aquí digo que no. Y desde ahí ya están cargando los paquetes para que sean totalmente actualizados. Y listo. Entonces, aquí están las categorías. Voy a desactivar algunas categorías
Para desactivar o activar se presiona la tecla espaciadora. Desactivo la E, después esta de aquí. Esta vez voy a utilizar el entorno de escritorio KDE. Esto lo voy a instalar en modo experto. Ahora estoy en la primera categoría. Lo que yo haré es quitarle el hilo y después el hilo. El hilo es lo mismo que el hilo. La diferencia es que el hilo es para el modo Legacy. El hilo es para el modo UEFI. Y ese cargador de arranque ya es muy anticuado para mí. Por eso que al final voy a instalar Grub. También voy a desactivar Floppy. Esto ya no se usa hoy en día. Aquí voy a desactivar otras cosas más. Aquí voy a desactivar este Display Manager XDN. Lo que hice en esta última categoría fue quitarle muchísimas cosas, incluso todos esos Windows Manager. Ahora voy a continuar diciendo OK. Ahí ya se están instalando los paquetes de categoría en categoría. Por lo tanto, haré una pausa solamente para abreviar este video. Y bien, entonces ha terminado lo principal. Instalar los paquetes y aplicaciones, y eso incluye también el kernel más actualizado en su versión final. Entonces, desde ahí tengo que elegir una de las dos opciones: instalar Slackware en una memoria USB o ignorar ese procedimiento, porque yo voy a instalar el sistema Linux en el disco duro. Por lo tanto, elijo Skip y después digo OK. Aquí digo que sí, porque esta opción permitirá copiar, pegar en la consola del KDE. Aquí voy a configurar el network. Ahí voy a escribir Slackware. Ahí coloco el dominio. Aquí digo que no. Esto lo dejo de forma predefinida. Aquí digo que sí porque ya terminé de configurar el network. OK. Aquí voy a activar un par de servicios. Voy a activar rc.ntpd. Esto permite mantener actualizada la hora y fecha para que permita mejorar la navegación por Internet y no genere ningún error en las páginas web. Entonces presiono la tecla espaciadora para activar esto y después rc.openvpn. Dos cosas nada más y digo OK. Aquí digo que no. Aquí digo que no tampoco y digo OK, pero igual tengo que configurar
la hora y fecha de acuerdo a mi ubicación. Ahí tengo que buscar América Lima. Aquí está América Lima. Elijo el editor más avanzado de VI, Bing. Aquí elijo el KDE para que inicie sesión. Entonces ahí voy a crearle una contraseña para el usuario root. Y listo. Ahora voy al shell, pero antes tengo que salir del instalador de Slackware. Ahora sí elijo shell. Es una extensa consola que cubre toda la pantalla. Es como si fuera el TTY. Entonces voy a empezar con el primer comando. Voy a situarme en este directorio para poder instalar grub en modo UEFI. Ahora voy a utilizar el comando chroot aplicándole al directorio situado junto al bash. Ahora voy a utilizar el comando grot-install para instalar el cargador de arranque especialmente para el EFI, añadiendo por supuesto tres parámetros. Ya se está iniciando la instalación del grub para el EFI. Y listo. Esa instalación fue simple y no hay reporte de errores. Ahora voy a actualizar el archivo grub con este comando. Y listo. Ahora voy a salir del instalador de Slackware. Ahí puedo hacer una de las dos cosas. Yo instalé Slackware Current utilizando una máquina física. Ahí puedo reiniciar o apagar. Entonces, yo voy a utilizar el comando power off para apagar el equipo. Y bien, entonces ya tengo instalado Slackware Current con el kernel muy actualizado en su última versión. Desde este cargador de arranque voy a elegir la primera entrada presionando la tecla Enter. Y bien, entonces voy a iniciar sesión como usuario root.
Voy a utilizar el comando clear. Desde ahí, desde ahí haré algo simple y rápido. Voy a crear el usuario para el inicio de sesión. Primer paso hecho. Ahora voy a configurar el archivo de grupos, añadiendo o activando unas cuantas cosas, unos atributos con el comando usermod. Ahora voy a crear una contraseña para este usuario con el comando password. Y listo. El usuario ya está totalmente creado con su propia contraseña. Voy a utilizar el comando clear para limpiar. Voy a configurar el archivo sudo con el comando vi sudo. Voy a presionar la tecla slash para hacer una búsqueda rápida y escribo secure. Ahí está. Ahí parece que no se encuentra ahí puesto el símbolo numeral. Por lo tanto, ya se encuentra activa esa línea. Entonces voy a proceder con lo siguiente. Ahí escribo slash wheel. Presiono la tecla enter. Desde ahí tengo que copiar esta línea. Esto se efectúa presionando la tecla Shift más la letra Y. Y para pegar, Shift más la letra P. Modifico esto. Ahí coloco el nombre de usuario, el usuario que yo he creado. Antes que nada presiono la letra I para insertar. Ahí presiono control más C para salir del modo inserción. Ahí escribo dos puntos. W para guardar y Q para salir. Entonces voy a configurar otra cosa más. El archivo iniciable. Aún no instalo Gnome, pero lo voy a dejar aquí listo. Cambio el número 3 por el número 4. Ahí le puse el símbolo numeral para bloquear el primer TTY. Coloco dos puntos, W para guardar y Q para salir. Voy a limpiar la pantalla. Voy a cerrar sesión del usuario root escribiendo el comando exit.
Ahora voy a iniciar sesión con el usuario que yo he creado. Ahí coloco el comando start para iniciar. Y bien, entonces ya inicié Slackware con el entorno de escritorio KDE. Voy a utilizar el navegador Firefox para descargar un par de administradores de paquetes. Voy a utilizar el navegador Firefox. Aquí voy a cerrar una pestaña. Desde ahí voy a buscar svopkg. Entonces pulso justo aquí. Voy a la pestaña de descargas. Y pulso justo aquí donde dice Share. Y listo. La descarga se completó rápidamente. Ahora voy a descargar Slack PKG Plus. Entonces voy a situarme aquí y pulso. Desde aquí voy a pulsar en la pestaña Files y elijo esta de aquí, la versión 1.8.0, la que contiene más descargas. Si ustedes lo ven desde aquí. Entonces voy a pulsar ahí y tengo que esperar 5 segundos nada más. La descarga se inició y se completó. Así de simple nada más. Ahora voy a utilizar, buscando desde ahí una consola de comandos. Voy a utilizar el comando dir. Voy a situarme en la carpeta de descargas. Escribo el comando que me permite visualizar el contenido. Ahí está. Voy a instalar los dos a la vez. Y listo. Voy a utilizar el comando clear para limpiar esto. Voy a maximizar la ventana. Entonces, voy a configurar uno de los administradores de paquetes. Voy a empezar con svopkg.
Lo siguiente que haré es cambiar algunas cosas. Ahí coloco delante del guión, curren. Ahí coloco guión y coloco chic. Voy a sincronizar los paquetes. Sudo espacio svopkg espacio. Aquí coloco el parámetro -r. Entonces, aprovecharé en utilizar otra pestaña dentro de la consola de comandos mientras se sincronizan los paquetes. Aquí voy a aprovechar para configurar el administrador principal de paquetes, Slack PKG. Ya había instalado a la vez junto con svopkg el plus. Voy a utilizar sudo. Esto será muy fácil. No haré mucha configuración en este archivo esta vez. Aquí lo puedo dejar así como está. Desde ahí le cambiaré el valor on por el número 1. Sigo bajando. Le quito el numeral. Entonces voy a copiar esta línea. La modifico. Aquí borro multilead y escribo Chinon. Activo tag priority, escribiendo el valor on. Aquí escribo Chinon. Voy a modificar ese enlace borrando el número 15. Voy a dejar un párrafo. Entonces voy al navegador Firefox. Voy a utilizar un sitio web de un usuario youtuber que compartió en un video donde se encuentra el proyecto de Chinon 49 para Slackware. Es copiar esta línea.
Lo que necesito ahora es copiar toda esa línea. Es todo un enlace. Voy a esta opción para pegar y le quito el numeral. Eso sería todo. Voy a configurar otro archivo más, el archivo mirrors. Desde el editor VI lo haré fácil y rápido presionando la tecla slash y escribiendo current. Presiono la tecla enter y ya lo encontró. Ahora presiono otra vez slash y voy a buscar el servidor del Reino Unido. Ahí está, Reino Unido. Voy a activar el servidor que lleva el protocolo HTTP. Ahora voy a sincronizar los paquetes de Slack PKG. Ahí pongo la letra Y para decir sí y poder continuar. No importa si la letra está en minúscula o mayúscula, no hay ninguna diferencia. Y listo. Utilizo el mismo procedimiento, borro GPG y ya está sincronizando los paquetes repositorios. Voy a revisar la otra pestaña para ver cómo va el progreso de SVO-PKG. Se completó ahí la sincronización. Entonces voy a instalar FastFetch. Sudo SVO-PKG. El parámetro I, que significa instalar. El nombre del paquete. Y voy a colocar un parámetro más, guión B mayúscula. Ese parámetro es para pasar por alto la confirmación. Coloco contraseña y listo. Ahí estoy instalando FastFetch. Voy a utilizar otra pestaña. Voy a configurar un archivo más para poner todo al español. Sudo espacio vi espacio slash etc slash profile punto d slash digamos que es el archivo de idiomas. Entonces, para no alterar nada, copio esta línea, la modifico
Y aquí en esta línea voy a poner el símbolo numeral para bloquear. Voy a revisar esta pestaña para ver cómo va la sincronización de paquetes de Slack PKG. Y por lo visto ya terminó la sincronización. Ahora voy a instalar de una vez Gnome. Sudo Slack PKG install Gnome. Ahí está cargando la lista extensa de paquetes. Aquí digo OK para iniciar la instalación de Gnome. Aquí hay un total de 459. Es la cantidad numerosa de paquetes. Esto va a demorar. Voy a revisar cómo va el asunto desde esta pestaña. Entonces ya conseguí instalar FastFetch. Ahora voy a utilizar el comando FastFetch. Y vean esto. Slackware 15 Current. Ahí me muestra una cantidad numerosa de paquetes instalados. 1630. Aquí va lo más importante. El kernel. Vean esto. 6.12.59. El kernel más reciente. Entonces, voy a tener que darle una pausa solo para abreviar otra vez este video. Y bien, entonces he terminado de instalar Gnome con todos esos extensos paquetes. Por el momento voy a utilizar la letra K para mantener archivos y son los archivos que yo he modificado y he configurado. Si yo elijo la letra O, borraría esos archivos que yo he configurado o tal vez los reemplace o los modifique colocando lo más reciente. Voy a utilizar la letra K. Ahora voy a configurar un archivo para desactivar el Display Manager STDN y activar el de GDN. Voy a utilizar sudo espacio vi slash etc slash rc rc.d slash rc.4. Este archivo de configuración se encarga del servicio iniciable del Display Manager. Entonces, para continuar, voy a colocar la contraseña de usuario. Y Gnome ha instalado el Display Manager GDN. Entonces, en esta ubicación no se encuentra GDN. Por lo tanto,
Ahí coloco un parámetro, guión no dimen. En esa ubicación se encuentra el script de GDN, por lo tanto lo dejo activo sin ningún parámetro. Entonces el entorno KDE utiliza el Display Manager SDDN. Por lo tanto voy a colocar un parámetro guión no daemon. Ahora voy a cambiar el Window Manager o entorno de escritorio. Escribo ahí sudo xw en config. Entonces voy a elegir desde ahí Gnome. Digo OK. Limpio la pantalla de la consola. En vez de iniciar sesión, voy a reiniciar el sistema. Escribo sudo espacio reboot. Y bien, entonces toda la instalación fue un éxito. Ya estoy iniciando sesión y voy a colocar la contraseña de usuario a través de este Display Manager. Y listo. Ya estoy dentro de Slackware 15 Current con el entorno de escritorio Gnome 49. Voy a omitir esto. Voy a utilizar una consola de comandos. La de Gnome se llama únicamente consola. Entonces voy a maximizar la ventana. Veamos qué tal es el rendimiento. Voy a monitorear el rendimiento utilizando EdgeTop. Desgraciadamente no se nota muy bien, pero aquí marca en el consumo global de memoria RAM algo de 782 megas. Por aquí podríamos ver las aplicaciones que se encuentren en pleno proceso y poder visualizar en esta columna el consumo de RAM. Voy a actualizar esto. Esto es para actualizar los directorios que han sido cambiados de inglés a español, ya que se presentó esta ventana. Voy a actualizar esto y listo. Entonces voy a salir de EdgeTop presionando F10. Voy a utilizar Fast Fetch, Slackware 15, Current, kernel actualizado en su última versión. Y ahí podríamos ver el entorno de escritorio, el más reciente, Gnome 49, 49.2. Voy a salir de la consola de comandos
Y bien, si este video les fue de gran ayuda, les fue divertido, de gran utilidad, entonces reconozcan a este maestro de maestros. Por supuesto, yo. Pueden reconocerme dejando su gran y generoso like y suscríbanse a mi canal activando la campanita de notificaciones para estar al tanto de las próximas novedades.